Mis suegros exigieron una prueba de ADN para comprobar que mi hija de 8 años era realmente de su sangre. Lo dijeron delante de ella, en una cena familiar de diciembre, mientras todos fingían que aquello era una conversación normal. Mi suegra todavía agregó: «Necesitamos estar seguros de que esa niña es de nuestra sangre». Yo no grité, no hice una escena, solo la miré y dije: «Entendido». Al día siguiente, el abogado de la abuela de mi esposo nos citó en su despacho. 3 días después, cuando mis suegros entendieron lo que doña Amparo había ratificado ante notario, se quedaron pálidos. Yo sabía que las cenas con la familia de Gerardo podían ponerse tensas. Lo que no imaginé era que una de ellas iba a marcar así a mi hija. Llegamos a la casa de mis suegros en Zapopan una semana antes de Navidad. Íbamos Gerardo, nuestra hija Nora y yo. En la entrada había luces, una corona en la puerta y olor a ponche. Pero lo primero que se sintió al entrar no fue la comida, fue la tensión. Nadie había dicho nada todavía, pero ya se notaba. Mi suegra, Patricia, estaba sentada en la cabecera de la mesa. Tenía esa sonrisa apretada que usaba cuando quería humillar a alguien y hacerlo pasar por comentario inocente. Mi suegro, Ernesto, estaba de pie junto a ella, cortando la carne con demasiada fuerza. En una esquina estaba doña Amparo, la mamá de Patricia y abuela de Gerardo. Miraba a Nora con cariño verdadero. Doña Amparo era la única persona de esa casa que trataba a mi hija como familia y no como una invitada incómoda. Gerardo apenas se quitó el suéter cuando Patricia lo llamó desde la cocina. «Gerardo, ven a ayudarme con el pan, por favor». En esa familia, esas peticiones rara vez eran casualidad. Era su forma de dejarme sola cuando Patricia quería decir algo. Me quedé con Nora en la mesa, con todos mirándonos como si nos estuvieran evaluando. Nora se sentó a mi lado, traía un vestido azul sencillo, las piernas le colgaban de la silla y los ojos le brillaban porque todavía creía que diciembre podía volver buena a la gente. «Marisol», dijo Patricia, «¿sí trajiste el postre? Me preocupaba que se te fuera a olvidar». Lo dijo sonriendo, pero no tenía nada de amable. «No se me olvidó». «Traje el pastel de 3 leches», respondí. Ernesto murmuró, casi entre dientes: «Bueno, hace lo que puede». No supe si quería que lo escuchara o si ya le daba igual. Al otro lado de la mesa estaba Mireya, la hermana de Gerardo, con su hija Tamara. Tamara tenía la misma edad que Nora y llevaba un vestido brillante, zapatos nuevos y una diadema dorada. Patricia no dejaba de decirle que parecía una princesita. Nora la miraba en silencio, con las manos sobre las rodillas. Mi hija nunca había pedido reflectores, solo quería que la trataran con cariño. Patricia esperó a que Gerardo siguiera en la cocina. Entonces Ernesto dejó el cuchillo sobre la mesa y carraspeó: «Queremos una prueba de ADN». Así, como si estuviera pidiendo que le pasaran la sal. Nora se quedó inmóvil. La mesa entera también. «Queremos estar seguros de que de verdad es familia», agregó Ernesto, mirando directamente a mi hija. Patricia se inclinó hacia adelante. Su sonrisa seguía intacta. «Necesitamos estar seguros de que esa niña es de nuestra sangre». Doña Amparo se quedó helada. Alcanzó a mover los labios, como si quisiera decir algo, pero no le salió la voz. Después me confesó que ese silencio le pesó más que cualquier firma. Nora dejó de mover las piernas. Bajó la mirada. Sus hombros se cerraron hacia adentro. No lloró. No preguntó nada. Solo se hizo chiquita en la silla, como si pudiera desaparecer si ocupaba menos espacio. Me dolió más verla callarse que si hubiera llorado. Por dentro sentí un calor terrible subiéndome por el pecho. Por fuera me quedé quieta. Miré a mi hija, tratando de entender por qué sus propios abuelos acababan de hablar de ella como si fuera un error pendiente de comprobar. En ese momento dejé de intentar justificarlos. Miré a Patricia y a Ernesto. «Entendido», dije. Nadie dijo nada durante unos segundos. Patricia parpadeó, molesta. Creo que esperaba que yo gritara, que llorara, que le diera una escena para luego decir que yo era exagerada. Pero no le di eso. En ese momento, Gerardo entró de nuevo al comedor. «¿Qué me perdí?», preguntó. Ernesto reaccionó de inmediato. «No empieces, Gerardo. Tu esposa se lo está tomando peor de lo que es». Patricia completó. «Solo dijimos que queremos confirmar que la niña realmente es tuya».
Nora se encogió. La cara de Gerardo cambió. No fue enojo ruidoso, fue algo más serio. Se quedó quieto, demasiado quieto. «¿Qué acabas de decir?», preguntó. Su voz era baja, pero hizo que todos guardaran silencio. Mireia, desde su silla, se encogió de hombros. «No hagas como si nunca lo hubieras pensado». Gerardo la miró como si acabara de descubrir algo que no quería saber de su propia familia. «Nos vamos», dijo. «Ahora». Patricia chasqueó la lengua. «No seas ridículo. Es una conversación necesaria». «No vuelvan a hablar así de mi hija», contestó Gerardo. «No me importa que sea su casa». Ernesto levantó la barbilla. «Solo estamos siendo honestos. Tú ni siquiera sabes si es tuya. Tenemos derecho a saber la verdad. Tu esposa nos ha dado motivos para dudar». Nadie se movió. Esa era la línea. La verdadera acusación. Años de comentarios disfrazados de dudas, puestos por fin sobre la mesa. Me levanté. «Nora, ve por tu chamarra». Ella obedeció sin decir nada, aguantándose unas lágrimas que todavía no sabía cómo explicar. Al salir, vi a doña Amparo llevarse una mano a la boca. No dijo nada. Sus ojos estaban llenos de vergüenza, y creo que no era solo por lo que acababa de escuchar, sino por no haberlo detenido a tiempo. Afuera, la noche estaba fresca. No era un frío fuerte, pero el aire se sentía más limpio que dentro de esa casa. Gerardo abrochó el cinturón de Nora en el asiento trasero. Ella miraba sus manos, pequeñas y quietas. «Mamá», susurró. «¿Hice algo malo?» Sentí que el corazón se me partía. «No, mi amor», dije. «No hiciste nada malo, nada», asintió despacio, pero no me creyó del todo. No después de escuchar a sus propios abuelos preguntar si pertenecía. Me subí al asiento del copiloto. Gerardo tomó mi mano con fuerza. En la casa, las luces seguían brillando como si nada. Como si adentro no acabaran de romper algo que no se podía pegar con una disculpa. Yo pensé que irnos sería el final. Que cerraríamos esa puerta, manejaríamos a casa y podríamos respirar. Me equivoqué. Ellos no habían terminado. Y yo todavía no sabía lo que ya habían puesto en movimiento ni hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Los años anteriores habían sido una advertencia que yo no quise mirar de frente. Conocí a Gerardo cuando tenía 21 años. Estudiábamos en Guadalajara, en la misma universidad. Éramos jóvenes, dormíamos poco y fingíamos que ya sabíamos ser adultos. Él tenía una forma tranquila y responsable de hablar que me hizo confiar rápido. Yo venía de una familia complicada y había aprendido desde niña a leer los silencios de la gente. De alguna manera, encajamos. En una de las primeras citas, me dijo que su familia era un poco difícil. Eso dijo, un poco difícil. No entendí lo que significaba hasta mucho después. Yo estudiaba lejos de mi propia familia, así que cuando Gerardo y yo nos casamos, quise creer que con sus papás tendría algo parecido a otra familia. Una relación incómoda al principio, tal vez, pero con tiempo, respeto y cariño. Eso pensaba. Luego llegaron Patricia y Ernesto. La primera vez que los conocí, Patricia me dijo que me veía diferente a como se imaginaba. Ernesto me dio la mano con el entusiasmo de alguien obligado a saludar. Mireia, la hermana de Gerardo, me miró de arriba a abajo como si estuviera evaluando si yo merecía sentarme en su mesa. Pero Gerardo era bueno conmigo. Me amaba. Me defendía cuando podía. Así que intenté llevar la fiesta en paz. Cuando nació Nora, tuve esperanza. Pensé que un bebé ablandaría las cosas. Que los abuelos no podrían resistirse a una niña. Que algo en ellos cambiaría. No cambió. Vivíamos a unos 25 minutos de la casa de Patricia y Ernesto, cuando no había mucho tráfico. En hora pico podía ser casi el doble, lo suficientemente cerca para que Gerardo sintiera obligación de visitarlos cada semana, pero lo bastante lejos para que yo usara el trayecto de ida respirando hondo. Gerardo creía que ayudarlos era su deber. Con el tiempo entendí que no lo hacía por tranquilidad, sino por culpa. Había crecido con padres que confundían atención con crítica y cariño con control. No disfrutaba estar con ellos, pero se sentía responsable. Era una forma triste de lealtad. Y yo, por años, intenté hacerlo más fácil. Fui la nuera educada, la que llevaba comida a las reuniones, la que ayudaba a recoger la mesa,
la que sonreía aunque le doliera la cara, la que escuchaba, una y otra vez, cómo Mireia era la hija perfecta, la que nunca fallaba, la que siempre sabía comportarse. Cuando doña Amparo empezó a necesitar más ayuda, yo fui. Patricia casi no la visitaba. Ernesto decía que estaba ocupado. Mireia nunca tenía tiempo. Así que yo iba con Nora. Le limpiaba la cocina, le cambiaba focos, la acompañaba al médico. La escuchaba hablar de sus plantas, de su difunto esposo, de los años en que la ciudad era más tranquila. Doña Amparo trataba a Nora como un regalo. Nora la adoraba. Por un tiempo, eso me bastó para soportar lo demás. Luego empezó la comparación con Tamara. En una familia sana, dos primas de la misma edad serían tratadas con el mismo cariño. En esa familia, Tamara era la nieta de exhibición, y Nora era la niña que toleraban porque venía con nosotros. En los intercambios de regalos, Tamara recibía muñecas enormes, vestidos, accesorios, zapatos brillantes. Nora recibía calcetas. Una vez le dieron un libro para colorear, porque ella no necesita cosas caras. Cuando Nora me preguntó por qué los regalos eran tan diferentes, le dije que algunos adultos no saben ser justos. No le dije que me dieron ganas de dejar los regalos en la mesa y no volver jamás. Patricia y Ernesto tampoco perdían oportunidad de comparar. Tamara es muy despierta. Tamara sí tiene el carácter de la familia. Tamara salió refinada. De Nora decían que era callada, sensible, delicada, como si esas palabras fueran defectos. Yo me decía que era molesto, no dañino. Me decía que podía manejarlo. Me decía que Nora no lo notaba, pero sí lo notaba. Luego vinieron los comentarios más oscuros. No se parece mucho a Gerardo, dijo Patricia una tarde, como quien comenta el clima. Ernesto agregó: los niños sacan rasgos de todos lados, ¿no? Mireia se rió. De todos lados, claro. Gerardo alcanzó a escuchar varias veces. Se quedaba con la mandíbula apretada y luego, en el coche, decía que sus papás no sabían medir sus palabras. Son anticuados, decía. No lo dicen así en serio. Pero cada vez lo decían más claro. ¿Estás seguro de que es tuya, Gerardo? Uno nunca sabe en estos tiempos. Una prueba quitaría dudas. Una prueba. Como si Nora fuera un problema legal. Al principio traté de ignorarlo porque una parte de mí quería creer que la familia dice tonterías sin pensar. Luego vi la cara de Nora cuando escuchó a Ernesto decir: a lo mejor tiene otro papá. No lloró. Solo se quedó callada, confundida, herida. Ese día algo se rompió en mí, aunque todavía tardé en aceptarlo. Y después llegó la cena de diciembre. Ya no insinuaron, lo dijeron de frente. Querían una prueba de ADN. Yo pensé que esa sería la escena más fuerte. No lo era. Era apenas el inicio. Cuando llegamos a casa después de salir de la cena, el silencio fue lo primero que nos recibió. No un silencio tranquilo, uno de esos en los que todavía tienes la adrenalina atorada en el cuerpo. Nora se fue directo al sillón y se hizo bolita bajo una cobija. Gerardo se quedó parado en la entrada, con la mirada perdida. Yo apoyé las manos en la mesa del comedor e intenté respirar sin sentir el mismo nudo en la garganta. Por fin, Gerardo habló. Marisol, dijo con una voz que no le conocía. Ya no voy a seguir ayudándolos después de esto. ¿Con el dinero? Él asintió. Con el dinero, las visitas, las llamadas, todo. Durante años, Gerardo les había depositado 4,000 pesos al mes. No era una fortuna, pero tampoco era poco. Era una de esas ayudas que no nacen de una necesidad real, sino de la culpa. Él decía que así se sentían apoyados, que era lo correcto, que eran sus papás. Esa noche sacó el celular, abrió la aplicación del banco y canceló la transferencia mensual. Listo, dijo. No aplaudí. No le dije que no era necesario, porque sí era necesario. Solo respondí: bien. Nos sentamos juntos, viendo a Nora quedarse dormida en el sillón. Abrazaba el osito que doña Amparo le había regalado meses antes. Se veía tan pequeña y tan cansada. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, preguntó Gerardo. Que lo dijeron delante de ella, respondí. Él cerró los ojos. Y que lo dijeron porque lo piensan. Le tomé la mano. Gerardo me miró con la expresión de alguien que por fin acepta algo que llevaba años negando sus padres. No eran solo difíciles,
Eran capaces de hacer daño y luego llamarlo honestidad. Quise creer que esa noche terminaría ahí. Pero Patricia y Ernesto no iban a quedarse callados solo porque nosotros nos fuimos. A eso de las 9:30, sonó el celular de Gerardo. Número desconocido. Contestó y se enderezó. Sí, soy Gerardo. Mañana en la mañana. Claro, ahí estaremos. Colgó. ¿Quién era?, pregunté. El abogado de mi abuela. Sentí que el estómago se me cerraba. ¿Dijo para qué? No. Solo que es importante, y que mi abuela quiere que vayamos. Los dos miramos a Nora, dormida todavía bajo la cobija. ¿Doña Amparo está bien?, pregunté. Creo que sí, dijo Gerardo. Pero está enojada. Enojada. En Doña Amparo, esa palabra pesaba. Nos quedamos en la sala hablando en voz baja, intentando no imaginar lo peor. Pero había algo claro. La obsesión de Patricia y Ernesto por la prueba no había salido de la nada. Algo la había provocado. Gerardo se pasó las manos por la cara. Creo que sé por qué empezó todo. Lo miré. Hace unos meses, mi abuela me dijo que quería dejarle algo a Nora. No todo, solo una parte. Dijo que Nora la hacía feliz, que era una niña noble. Sentí que se me iba el aire. Mi mamá lo escuchó, siguió Gerardo. Y se puso furiosa. Le dijo a mi abuela que era una irresponsabilidad dejarle dinero a una niña que quizá ni era de sangre. Me quedé mirándolo. ¿Me estás diciendo que todo esto empezó porque tu mamá no quería que Nora heredara algo? Gerardo asintió. Dijo que antes de darle un peso a esa niña, había que tener pruebas. Esa niña. No mi nieta. No Nora. Esa niña. Sentí las uñas clavarse en mis palmas. Entonces quieren desacreditarla, dije. Sí, contestó Gerardo. Y asegurarse de que Tamara quede como la única nieta legítima para ellos. Claro, Mireia también estaba metida en eso. No hacía falta que lo confesaran. Su comentario en la mesa lo había dicho todo. Al día siguiente dejamos a Nora en el colegio. Estaba más callada que de costumbre. Se aferró a mí mientras le acomodaba el suéter. Mamá, dijo en voz baja. ¿La abuela dijo eso porque no me parezco a papá? Me agaché frente a ella. No, mi amor. Lo dijo porque está equivocada. Y porque a veces los adultos dicen cosas muy injustas. Asintió. Pero vi la semilla que le habían plantado. Esa duda pequeña y cruel, puesta ahí por personas que debieron protegerla. Después de dejarla, Gerardo y yo fuimos al despacho del abogado de Doña Amparo. Estaba en una zona tranquila de Zapopan, en un edificio sobrio, de esos donde todo huele a café y papeles importantes. Doña Amparo ya estaba ahí, sentada muy derecha, más firme de lo que la había visto en años. Tenía los ojos brillantes y los labios apretados. El abogado se presentó y fue directo al punto. Doña Amparo me pidió actualizar y ratificar sus disposiciones patrimoniales. Gerardo parpadeó. ¿Por lo de anoche? El abogado aclaró que doña Amparo llevaba meses preparando esos cambios. Lo de la cena no había iniciado el trámite, solo había terminado de convencerla. Doña Amparo asintió. No voy a tolerar lo que le dijeron a esa niña. Ni una palabra más. Su voz era suave, pero no débil. Cuestionaron su lugar en esta familia. La lastimaron. Y yo no voy a permitir que personas así reciban el fruto de toda mi vida. El abogado puso una carpeta sobre la mesa. Doña Amparo cuenta con un patrimonio valuado en alrededor de 55 millones de pesos, considerando la casa familiar, algunos ahorros y varias inversiones. Ha decidido organizarlo en un fideicomiso patrimonial con 2 beneficiarios principales. Yo sentí que la cabeza me daba vueltas. El primer beneficiario es Gerardo, dijo. La segunda beneficiaria es Nora. Me quedé sin voz. Gerardo abrió la boca, pero no dijo nada. El abogado continuó. La casa donde actualmente viven sus padres también está a nombre de doña Amparo. Ella permitió que la ocuparan durante años, pero legalmente nunca dejó de ser suya. Esa propiedad también quedará dentro de la estructura patrimonial. Gerardo se quedó helado. ¿Está diciendo que mis papás no van a heredar nada? Doña Amparo lo miró con una claridad que dolía. Ni un peso. Me llevé una mano al pecho. Doña Amparo, yo no sé qué decir. Ella me tomó la mano. Ustedes han sido mi familia. Tú me visitas. Nora me abraza como si de verdad le importara verme. Gerardo me llama. Los demás,
Solo se acuerdan de mí cuando quieren algo. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No hago esto por venganza, dijo ella. Lo hago porque ya vi quién es quién. Salimos de ahí sin saber cómo hablar. Gerardo manejó de regreso en silencio. Yo miré por la ventana, tratando de procesar que todo lo que Patricia y Ernesto habían hecho para quitarle algo a Nora había provocado exactamente lo contrario. Apenas entramos a la casa, el teléfono de Gerardo empezó a sonar. Patricia, luego Ernesto, luego Mireia. Una llamada tras otra. Gerardo contestó una vez, en altavoz, y los gritos llenaron la sala. ¿Qué le metieron en la cabeza a mi mamá?, gritó Patricia. Ernesto dijo algo sobre traición. Mireia lloró diciendo que Tamara no tenía la culpa. Nadie preguntó por Nora. Nadie pidió perdón por lo que le habían dicho. Todo era dinero, casa, herencia, derechos. Gerardo colgó. Ese fue el comienzo de 3 días insoportables. 3 días de llamadas desde números distintos. 3 días de mensajes larguísimos. 3 días de Patricia diciendo que todo había sido un malentendido. 3 días de Ernesto exigiendo hablar como adultos. 3 días de Mireia mandando audios, donde sonaba más preocupada por la casa que por el daño que le habían hecho a una niña. Nora se ponía tensa cada vez que sonaba una notificación. Al tercer día, yo ya no estaba furiosa. Estaba tranquila. Y esa tranquilidad me preocupaba más. Me senté en la mesa de la cocina mientras Gerardo se frotaba la frente. «Voy a hacer la prueba de ADN», dije. Él levantó la mirada de golpe. «No, Marisol. No tienes que demostrar nada. Yo sé que Nora es mi hija. Yo también lo sé. Entonces no. Gerardo, no la voy a hacer para convencerlos. La voy a hacer para quitarles esa arma de las manos, para que nunca más puedan repetirlo sin quedar como lo que son». Él cerró los ojos. «No quiero que sientas que tienes que defenderte de una mentira tan baja». «Ya nos estamos defendiendo», respondí. «Solo quiero que quede por escrito». Aceptó porque entendió que no era duda. Era control. Durante años, con su familia, yo no había tenido ninguno. Fuimos a un laboratorio privado. Hicimos el trámite con seriedad, sin convertirlo en un espectáculo. Cuando tomaron las muestras, Nora preguntó si le iba a doler. Le dije que no. Que solo era un procedimiento para cerrar una discusión que nunca debió existir. Al salir me apretó la mano. «¿Papá se va a enojar si sale algo malo?». Me agaché frente a ella en la banqueta. «No va a salir nada malo. Tu papá es tu papá. Y eso no depende de un papel». Ella asintió, pero otra vez vi la sombra en sus ojos. Esa tarde fui a recogerla al colegio. No estaba con su maestra. No estaba en el patio. No estaba en recepción. La secretaria levantó la vista de la computadora con una sonrisa tranquila. «Ah, sí. Vinieron sus abuelos por ella». Sentí que el cuerpo se me enfriaba. ¿Mis qué? Sus abuelos paternos. Estaban en la lista de personas autorizadas. Presentaron identificación. Era una autorización vieja, de esas que uno firma al inicio del ciclo escolar y luego se olvida de revisar. Como seguían en la lista y nadie en la escuela sabía lo que había pasado, se la entregaron. Llamé a Gerardo. No saludé. Se la llevaron. ¿Qué? Tus papás recogieron a Nora del colegio. La voz de Gerardo cambió. «Voy para allá». «No. Yo ya voy en camino». Manejé hasta la casa de Patricia y Ernesto, con las manos rígidas sobre el volante. Era hora de salida escolar y el tráfico estaba pesado, pero casi no recuerdo el camino. Solo recuerdo la idea fija de que habían usado una autorización vieja para llevarse a mi hija sin avisarnos. La puerta se abrió antes de que tocara, como si me estuvieran esperando. «Marisol», dijo Patricia, sonriendo con toda la cara por primera vez en años. «Pasa. Te va a encantar lo que preparamos». Entré. La sala parecía una juguetería. Había muñecas nuevas, una bicicleta pequeña, bolsas de una tienda departamental, ropa, zapatos, una caja enorme con un juego de manualidades y hasta una tableta para niños sobre la mesa. Nora estaba sentada en el sillón, abrazando un unicornio de peluche como si fuera un escudo. «Mamá», dijo en voz bajita. «Me dieron muchas cosas». Miré a Ernesto. «Solo queremos que nuestra nieta esté contenta», dijo él, con una sonrisa falsa. «Nuestra nieta», repetí. «Qué rápido cambian las palabras». Patricia fingió no escuchar. «Tal vez no lo hemos hecho bien,
pero queremos arreglar las cosas. Claro, porque el cariño, según ellos, aparecía justo después de perder una herencia de 55 millones de pesos. Patricia se agachó frente a Nora y le tocó la barbilla. Tú le vas a decir a tu bisabuela cuánto te gustaron tus regalos, ¿verdad? Ella tiene que saber quién sí se preocupa por ti. Sentí que la vista se me nublaba. No sabía si iba a gritar o a perder el control por completo. Por suerte, Gerardo llegó antes. Entró sin tocar. «¿Qué están haciendo?», dijo. Ernesto se enderezó. «Estamos conviviendo con nuestra nieta. La sacaron del colegio sin avisarnos». «Estábamos autorizados», respondió Patricia. «Ustedes nos cerraron la puerta. ¿Qué querían que hiciéramos?». «Eso no fue verla», dijo Gerardo. «Eso fue manipularla». Mireia apareció desde el pasillo, como si hubiera estado escuchando todo. «Por favor, no exageren. La niña está feliz con sus regalos». Nora se bajó del sillón y se puso detrás de mi pierna. «Quiero irme a mi casa», dijo. Esa frase terminó con todo. «Nora, toma tu mochila», le dije. «Nos vamos». Patricia se levantó de golpe. «No se van a ir sin llevarse sus cosas. Son para ella». «No las queremos», dijo Gerardo. «Ustedes no saben lo que ella quiere», gritó Ernesto. Nora me apretó la mano. «Yo sí sé», dije. «Quiere irse a casa». Salimos mientras Patricia seguía hablando desde la puerta. «Esto no se va a quedar así». Esa frase suele sonar fuerte, pero esa vez solo sonó desesperada. En el coche, Nora estuvo callada varios minutos. Luego dijo algo que todavía me duele recordar. «Mamá, ¿por qué solo me quieren cuando necesitan algo? 8 años. Una niña de 8 años no debería tener que formar una pregunta así». Le tomé la mano. «Porque ellos no saben querer bien, mi amor. Pero nosotros sí. Tu papá, yo y tu bisabuela te queremos sin pedirte nada». Nora miró por la ventana. «¿Y si después dejan de quererme?». Gerardo tuvo que orillarse un momento. Se llevó una mano a los ojos. Yo me pasé al asiento de atrás y la abracé. «No vamos a dejar de quererte. Nunca. Nada de esto es culpa tuya». Esa noche llamamos a un abogado amigo de Gerardo. Nos ayudó a redactar una notificación formal para dejar constancia de que no autorizábamos ningún contacto con Nora, que no podían presentarse en su colegio, y que cualquier intento de seguir difundiendo acusaciones sobre su paternidad tendría consecuencias legales. No era una solución mágica. Era un límite por escrito. También actualizamos de inmediato la lista del colegio. Quitamos a Patricia y Ernesto. Agregamos una nota clara. Nadie podía recoger a Nora sin autorización directa de nosotros ese mismo día. Luego llamamos a doña Amparo. Gerardo le contó todo. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Después, doña Amparo dijo: «Ya estuvo». No levantó la voz. No hizo drama. Pero se le escuchaba una firmeza que no admitía respuesta. «¿Abuela?», dijo Gerardo. «No van a volver a usar a esa niña para llegar a mí. Mañana voy con el abogado y el notario». Al día siguiente, doña Amparo firmó los documentos definitivos. Su abogado explicó que la estructura ya estaba preparada desde antes. Lo que hizo ese día fue ratificar su decisión y dejar formalizado el fideicomiso patrimonial junto con las disposiciones notariales correspondientes. La casa, los ahorros, las inversiones. Una parte para Gerardo, otra para Nora. Patricia, Ernesto y Mireia quedaban fuera. Mireia tampoco recibía nada de lo que todos daban por seguro que algún día sería para ella y para Tamara. No fue un arrebato. El abogado volvió a decirnos que doña Amparo llevaba meses ordenando sus bienes. Lo de la cena y lo del colegio solo terminaron de cerrar la puerta. Cuando terminó, doña Amparo me llamó. «Marisol», dijo. «Sí, doña Amparo, ustedes son mi familia. Ellos ya no». Lloré después de colgar. No por el dinero, no por la casa. Lloré porque alguien, por fin, había visto lo que pasaba y había elegido proteger a mi hija. Unos días después, llegaron los resultados de la prueba de ADN. Compatibilidad positiva. Gerardo era el padre biológico de Nora. Exactamente lo que siempre supimos. Imprimimos el informe. No lo mandamos con insultos. No lo usamos para iniciar otra pelea. Lo adjuntamos a la notificación formal del abogado y enviamos copia a Patricia y Ernesto. No hacía falta decir más.
Horas después, sonó el teléfono de Gerardo desde un número bloqueado. No contestó. Llegó un mensaje de voz. Era Patricia, llorando. Gerardo, por favor. Tenemos que hablar. Tu abuela está confundida. Mireia está destrozada. No pueden hacernos esto. Somos tu familia. Gerardo escuchó el mensaje completo sin mover la cara. Luego lo borró. No dijo nada. Yo tampoco. Esa noche, la casa se sintió tranquila por primera vez en mucho tiempo. Han pasado 3 meses desde entonces. Patricia y Ernesto empezaron a sacar sus cosas esa misma semana, no porque alguien los hubiera desalojado de un día para otro, sino porque entendieron que la casa nunca estuvo a su nombre, y que pelearla solo iba a exponerlos más. Ver el camión de mudanza frente a esa fachada fue extraño. No sentí alegría, tampoco tristeza. Sentí que algo que llevaba demasiado tiempo abierto, por fin se cerraba. Intentaron llamar varias veces más. Mandaron mensajes desde teléfonos de conocidos. Mireia escribió que Tamara no merecía perder a su familia por un malentendido. Gerardo no respondió. Yo tampoco, porque no fue un malentendido. Nora los escuchó decir que tal vez no era parte de la familia. Eso bastaba. Nora duerme mejor ahora. Ya no pregunta si hizo algo malo. A veces visita a doña Amparo, se sienta con ella a tomar chocolate caliente y le cuenta cosas del colegio. Doña Amparo la escucha como si cada palabra importara, porque para ella sí importa. Gerardo sonríe más. Todavía le duele, claro. Nadie corta con sus padres sin cargar algo de tristeza. Pero también hay alivio. Mucho alivio. Gerardo seguía triste. Pero ya no aceptaba que ser hijo significara permitirlo todo. Con el tiempo entendí que Gerardo necesitaba ver esa noche para dejar de justificar a sus padres. Yo solo necesitaba que Nora volviera a sentirse segura. Patricia y Ernesto quisieron usar una prueba de ADN para decidir si Nora pertenecía a la familia. Al final, los que quedaron fuera fueron ellos.